Hola a todos, sean bienvenidos a este pequeño video en el que trataré de resumir y de explicar lo más general posible y lo más claramente posible acerca de la tecnología MQA. Es una pequeña presentación que hice para el grupo de Facebook de Dynamic Audio. Si tienen preguntas o si quieren saber más de audio, pues principalmente portátil, pero también hay gente que sabe de audio para casa, los invito a unirse al grupo. Y ahí estoy, cualquier duda que tengan pueden encontrar la presentación, tanto el PDF como en imágenes. Vamos a empezar. ¿Qué es MQA? Tal cual la definición es Master Quality Authenticated, que es calidad máster autentificada. Es una tecnología de certificación de la calidad de audio de una grabación desde el estudio hasta su reproducción en un equipo de audio, ya sea un DAC, un DAP, un smartphone, una PC, una tablet, etc. Viene contenida en un archivo PCM. Si no saben qué es el PCM y la diferencia con DSD, hay muchos videos en YouTube y también en el grupo pueden preguntar. Y el formato en el que generalmente se encuentra es FLAC a 16 bits, ya sea a 44.1 kHz o a 48 kHz. Esto depende del 44.1 o el 48, dependen de la casa disquera. Hay quienes prefieren grabar en uno o en otro. Y de ahí van a ver cómo se derivan múltiplos de estos números de 44.1 y de 48. Se puede reproducir el MQA en cualquier equipo, pero lo va a hacer en calidad CD. Es decir, si tú tienes un archivo descargado, por ejemplo, de la página de 2L, de la disquera 2L, tú lo puedes reproducir en tu computadora y te lo va a reproducir con esta calidad. Calidad de grabación. Lo más importante es la calidad de grabación. No importa si tiene MQA, no importa si no tiene MQA, no importa si es DCD o si es FLAC normal o si es FLAC High Res. Lo más importante es que la calidad de la grabación sea buena. Si no, por muchos filtros que le pongan, ecualizadores y lo que sea, si la grabación no está bien hecha, pues vaya, no va a sonar bien. Y esto aplica también para MQA. En MQA hay veces que te encuentras en Tidal la misma canción y es tomada de diferentes grabaciones. Entonces incluso ahí en ese aspecto hay que buscar la grabación que mejor suene. La mayoría de los archivos con MQA se encuentran en el rango de 44.1 y 88.2, que sería su múltiplo, o 48 y 96, que 96 sería el múltiplo de 48, a 24 bits. Este es el grueso del contenido en MQA, se encuentra en estas resoluciones. Son pocos los tracks que llegas a encontrar que su máster original está a 176, que es múltiplo de 88.2, o 192, que sería el múltiplo de 96. Y bueno, son mucho menos los que llegas a encontrar en 352.8. Por lo general son casi, diría de alguna forma, grabaciones muy, muy especiales por eventos conmemorativos, incluso hasta grabaciones que se hacen para probar equipo de audio. Se hacen ya a 352.8, pero son muy escasas realmente. Dependiendo de la grabación y el track, se notará más o menos la mejora con la tecnología MQA. Muchos hablan que, por ejemplo, donde más se nota es en la limpieza, presencia y un poquito el volumen de las frecuencias medias, altas y agudas. Pero hay veces en las que también el bajo llega a tener una mejor extensión o un poco más de textura. Ahora vamos a hablar del primer proceso, lo que sería pasar de la grabación del máster a hacer esta compresión, este folding o doblamiento, que vaya, es el archivo final, es la resolución a la que queda el track después del proceso de compresión con el software que proporciona la empresa MQA Ltd o Limited.
a los estudios de grabación, disqueras o distribuidores. Puede quedar en 44.1 o 48 dependiendo de la frecuencia de muestreo original del máster, que era lo que les decía. No requiere software ni hardware especial. Y si tu medio de reproducción reproduce FLAC a 16 bits, prácticamente con eso cubres el requerimiento para poder reproducir estos archivos que están en formato FLAC, pero que tienen tecnología MQA. La ventaja del folding pues es que guarda la información high res o todo lo que se encuentra como los armónicos o la parte que sería de alta resolución. Lo guarda como una información por debajo del espectro audible del ser humano. Muchas veces es frecuente que si tú tienes dos canciones que tienen la misma duración, por decir, si uno es simplemente un concierto de piano, puede que, aunque dure un minuto la pista, el peso del archivo sea menor porque, vaya, solo hay un instrumento, hay muchas pausas, hay muchos silencios. Y si lo comparas con otra pista de un minuto también, pero con mayor instrumentación en la que siempre hay sonido o de música electrónica donde siempre está el sonido fluyendo, el archivo contiene más información y va a ser más pesado. Aquí la idea es que todo eso que se está guardando por debajo del espectro audible pues tiene un menor peso para el archivo. Y la idea es tener información del high res en un archivo que pesaría el equivalente a un archivo FLAC de 16 bits, un archivo calidad CD. El primer proceso que haría, pues vamos a decir que sería como necesario para ya empezar a disfrutar más todavía esa diferencia, sería el unfolding. Ese es el primer proceso. Es realizado por el software. Al software se le llama Core Decoder. Vamos a decirlo así, como un plugin que deben de tener los programas que se usan para reproducir archivos MQA. Y para esto puedes ocupar software como Tidal, ya sea el programa de PC o de Mac, o la aplicación. En el caso de Android puedes ocupar USB Audio Player Pro, pero hay que pagar por el plugin. De hecho, el plugin te dice la página de USB Audio Player Pro que es para hacer el unfolding. Puedes también usar programas como Roon, Audirvana o Amarra, pero que ya son aplicaciones de paga. Bueno, son programas de paga, hay que pagar por ellos, son un servicio. Te venden membresías y vienen con el Core Decoder para decodificar o hacer el primer proceso, el unfolding. Y también puedes ocupar la app de música de algún DAP que tenga la capacidad de codificar MQA. Ya sea un reproductor Sony, un reproductor FIO, cualquiera de ellos que en su aplicación de música de forma nativa puedan reproducir MQA y te muestren que el archivo es MQA, quiere decir que tienen el Core Decoder. Ahora, si el máster tenía una resolución original superior a 44.1, pero o sea que sea un múltiplo de 44.1, si hacemos el unfolding con el software, obtendremos 88.2 kHz a 24 bits, es decir, duplicaremos la frecuencia de muestreo. Pasaremos de 44.1 a 88.2. O si el máster tenía una resolución original superior a 48, obtendremos 96 kHz a 24 bits, que nuevamente 96 es el doble de 48. Esto es importante. Nunca obtendremos una resolución mayor a la del máster original, ¿sí? Porque MQA no hace upsampling, no hace un sobremuestreo. Esto quiere decir que con el unfolding, si nosotros tenemos una pista que originalmente es 44.1, que su máster original es originalmente 44.1, vamos a decir que es un artista independiente que lo hizo en su pequeño estudio en casa, se lo vendió a una distribuidora y la distribuidora cuenta con el software para aplicarle MQA, aplicarle la tecnología MQA. La grabación original del máster está a 44.1. Si nosotros la metemos o la reproducimos en Tidal, que tiene el Core Decoder, no vamos a obtener 88.2. Vamos a obtener el 44.1. Porque nuevamente
MQA no va a duplicar la calidad del máster original. La va a dejar tal cual estaba. El segundo procedimiento que se le puede hacer a los archivos MQA es el rendering o renderizado. Es realizado por el hardware, es decir, por un DAC render MQA, siempre y cuando previamente se le haya realizado el unfolding, el proceso anterior que vimos, y que la comunicación con el hardware sea directa y sin alteraciones. Esto es importante porque si ya se le hizo el unfolding y tú te pones a ecualizar, por ejemplo, el DAC render ya no va a funcionar bien. Va a dejar de reconocer la tecnología MQA porque ya estamos alterando la señal de sonido. Y nuevamente hablando de las resoluciones que se pueden obtener, si el máster tenía una resolución original superior nuevamente a 88.2, podemos obtener una calidad de 176.4, que es el doble de 88.2, o podemos obtener incluso 152.8 a 24 bits, pero esto va a depender del DAC. Por ejemplo, yo ahorita estoy grabando con un LG V50, que su DAC interno para el proceso de renderizado, aunque trae un DAC full decoder, del cual hablaremos después, solo puede llegar a 176 o 192. Y por aquí tengo, por ejemplo, el Stella, el Zorlo Stella MQA, que este es un DAC render. Esta es la pieza de hardware que necesitamos para hacer esta segunda etapa, pero que sí tiene la capacidad de llegar a resoluciones de hasta 352.8 nuevamente, solo si el máster de la grabación original es de esa calidad. Quiere decir que si el máster original, como el caso que hablábamos hace rato, es de un artista independiente y a lo mejor grabó en, vamos a suponer en este caso, en 96 kHz a 24 bits, por mucho que tengamos un DAC render, no lo va a elevar a 192, se va a quedar en 96. La idea de tener un DAC render no es para hacerle upsampling a los archivos MQA, es para tener un DAC certificado que nos va a dar el sonido que promete MQA, un sonido que debería de ser, entre comillas, tal cual se escuchaba en el estudio. Nuevamente, nunca obtendremos una resolución mayor a la del máster original porque MQA hace upsampling o sobremuestreo. Si en este caso tomáramos una grabación de la disquera 2L que está en máster original a 352.8 y lo ponemos únicamente en la aplicación de Tidal, llegaremos a una resolución de 88.2. Pero si tenemos un DAC render como el Stella o el Dragonfly, por ejemplo, o se me ocurre también el iFi Zen DAC, podemos llegar a los 352.8 que es el equivalente al máster original, la resolución original del máster. Ahora es importante, ya hablamos de los dos procedimientos, el unfolding y el rendering. Pero existe algo que se llama MQB. Es una forma de reconocer o detectar que un equipo está haciendo unfolding por software, es decir, usando la aplicación de Tidal, por ejemplo, y rendering por hardware, que sería, por ejemplo, si conectamos el Stella o el Dragonfly, que tienen, o incluso también el iFi Zen DAC, que tienen un LED color magenta, prenden en color magenta, y lo único que nos indica ese LED magenta es que estamos haciendo MQB, es decir, nuevamente, unfolding por software, rendering por hardware. Aquí les tengo algunos ejemplos. La app de USB Audio Player Pro más el DAC interno de un DAP, por ejemplo de un iVaso DX220. Eso podría darnos MQB. Puede ser también el programa de Tidal más el Stella conectado al puerto USB de la computadora.
o por ejemplo Roon, y el programa de Roon y el ZenDAC, todo eso estaríamos haciendo MQB. MQB es de menor calidad que MQA. Es relativo. Realmente cuesta un poquito encontrar la diferencia, es casi imperceptible. Pero con MQB llegas a la resolución más cercana o igual a la del máster original, dependiendo del soporte del chip DAC que tenga. Es lo mismo que MQA, solo que MQB nuevamente indica que se están haciendo los pasos por separado, uno por software y otro por hardware. Pero nuevamente la resolución, podemos llegar a las resoluciones originales, 352.8 o 192 o 176. O si la resolución original es 44.1, pues podemos llegar a la 44.1 sin ningún problema. Insisto, nada más, MQB solo indica que el proceso se está haciendo una parte por software y otra por hardware. Y por otro lado tenemos a los MQA Full Decoders, que hacen el unfolding y el rendering por hardware. Es a lo que conocemos como los DACs Full Decoder. Aquí nuevamente también tengo ejemplos. El programa Fubar 2000, que no tiene un core decoder. Fubar no tiene forma de decodificar MQA, no tiene forma de hacer el unfolding. Conectado a un SMSL M500, reproduciendo archivos MQA de forma local. Yo abro un archivo MQA que descargué o que compré de la página de 2L, de la disquera 2L, y lo reproduzco en Fubar. Fubar va a reproducirlo y va a mandar la señal limpia por el USB hasta el DAC, hasta el SMSL M500. Y el M500 es el que va a detectar que esa información que está recibiendo por el puerto USB es MQA, y va a hacer el unfolding y el rendering, el chip DAC del SMSL M500. Es decir, lo va a decodificar por completo mediante el hardware, sin ayuda del software. El software nada más le está mandando la señal pura del archivo, y es el DAC, en este caso el M500, el que está haciendo el unfolding y el rendering, sin necesidad de un software previo. Otro ejemplo es un CD player conectado por cable óptico a un Mytek Brooklyn. El Mytek Brooklyn es el único DAC que conozco que puede decodificar MQA mediante el cable óptico. Todos los otros DACs necesitan conectarse vía USB a la computadora o al equipo para decodificar MQA. Y por otro lado, están los reproductores que nativamente ya son full decoders o que tienen chips DAC full decoders, como el LG G7, el Frio M11 Pro, el Sony WM1A, que desde la aplicación de música del player, ya sea la aplicación de música del LG, la aplicación de música de Fio o la aplicación de música del Sony, pueden reproducir el archivo MQA y lo decodifican por completo. Nuevamente hacen el unfolding y el render por hardware, por el chip DAC. Con estos chips se llega nuevamente a la resolución más cercana o igual a la del máster original, dependiendo del soporte del chip DAC. El caso muy específico, por ejemplo, de los celulares LG G7, G8, V30, V35, V40 y V50 llegan únicamente hasta 192. Me voy a regresar un poquito acá. Si el archivo original es, por ejemplo, de 176, el reproductor va a marcar 176.4. Si es de resolución nativa al máster de 192, va a marcar 192. Pero si de repente llega un archivo, por ejemplo los que les digo de la disquera 2L de 352.8, no lo va a reproducir a 352.8, lo va a reproducir en su múltiplo menor, en 176.4. Como les digo, se puede llegar a la resolución igual a la del máster. Se supone que son los mejores para reproducir MQA, porque pues vaya, no necesitas el software. Y por ejemplo los DAC Full Decoder son los únicos que reproducen videos con audio MQA. Estos videos los pueden descargar y ver en la página de MQA.
Y hay una lista, un archivo con una lista de los DACs que son full decoders. Por ejemplo, yo tengo un Project Prebox S2, lo configuras y cuando abres el video lo empieza a reproducir y el project te marca que estás reproduciendo audio MQA. Si tú quisieras hacer eso con un DAC render como el Stella, simplemente no te marcaría que estás reproduciendo MQA, porque esos videos no hay ahorita un software, no hay ahorita un reproductor como el VLC o un Windows Media Player que cuente con el Core Decoder. Le haría falta esa etapa para poder hacer el primer desdoble. Por eso es que se suelen ocupar DACs Full Decoder para reproducir videos con audio MQA. Finalmente, un apartado importante. Hay los DACs como por ejemplo el Project o el SMSL M500 y otros Full Decoders, también el Mytek, marcan un punto azul o un punto verde. Igual aplica en la aplicación de USB Audio Player Pro. Este punto lo único que indica es como a qué nivel de certificación está el MQA. Si tiene un punto azul, se le conoce como MQA Studio. Es cuando el software o el DAC marcan el LED azul y quiere decir que el archivo está certificado desde el estudio de grabación y es el que certifica que se escucha como en el estudio. Es prácticamente el que mejor se escucha. Si ustedes se ponen a buscar discos, los que tienen el punto azul, los que son archivos MQA Studio, son los que mejor suenan, así, de todos. Y por otro lado están los MQA con punto verde. Nuevamente, cuando el DAC marca un puntito verde. Aquí, por ejemplo, ahorita el disco que estoy escuchando en el Project marca punto verde. Resolución original 44.1. El Project no le está haciendo upsampling. Simplemente quiere decir o indica que el archivo sí tiene tecnología de MQA y nada más. Valida que tiene la tecnología MQA, pero no está certificado por el estudio. Y quiere decir que puede salir que es como un pre-release. Puede ser que después la misma disquera vaya a sacar una versión ya certificada, una versión MQA Studio, y es la más común de encontrar. Realmente también se veía una diferencia, pero vaya, nada más te está indicando que que fue procesada con la tecnología MQA. Importante es saber que este indicador, el punto azul o el punto verde, no tiene nada que ver con la resolución. Como ustedes vieron ahorita, tengo estoy reproduciendo un archivo con MQA a 44.1, pero no todos los verdes son 44.1. Hay MQA de punto verde de 352 también, o MQAs de punto azul de 44.1. Nuevamente, este indicador no tiene nada que ver con la resolución a la que fue grabado el archivo o el track. Esta es una pequeña propuesta. Sí llega a haber diferencias, pero créanme que son mínimas. Yo les recomiendo que si tienen un equipo que decodifique MQA, se hagan una playlist con archivos MQA Studio, es decir, los de punto azul. Y dado que teóricamente MQA va a sonar exactamente igual en un DAC render como el Stella o en el Project, pues sus comparaciones que hagan de sus equipos de audio van a ser un poquito más justas. Sobre todo si lo ocupan como salida de línea. Por ejemplo, el Project conectado por la salida RCA. Ahí va a haber ligeras diferencias, pero por ejemplo, aquí en mi caso yo tengo conectado un DAC, ¿qué digo? Un DAC. Un amplificador topping PA3 clase D para las bocinas, para mis bocinas PAX fabricadas por Margules. Y si yo, aunque estoy reproduciendo MQA y se supone que va a sonar como en el estudio, si yo ahorita cambiara mi topping por un amplificador, tengo un amplificador Magenta ACRH1 de bulbos, un clase A, obviamente notaría diferencia por la amplificación, ¿sí?
aunque la salida de línea del DAC sea la misma, suena igual que la del Stella, por ejemplo, al momento de llegar al amplificador, ahí ya va a cambiar. Ahí ya va a cambiar el sonido. Este es un clase D, es un sonido más frío, más analítico. Y si lo conectara a un amplificador clase A, tendría un sonido con más armónicos, con más cuerpo, un poco más cálido. ¿Sí? Entonces, pero para audífonos es un poquito más sencillo. Y pues la idea es que el sonido sea prácticamente el mismo. Finalmente, aquí les dejo algunas de mis fuentes. Hay muchas páginas en las cuales pueden buscar información, pero pues sí es importante ver bien en cuáles, que sean páginas serias. Y esto es todo un rollo. Ya se dieron cuenta, ya llevo casi 30 minutos hablando. MQA tiene un problema de branding, de marketing importante, porque si tú te metes a su página y quieres ver qué DACs, bueno, no qué DACs, qué DAPs son compatibles con MQA, pues a lo mejor puedes encontrar que no sé, el Sony A105 te reproduce MQA, pero no dice si es full decoder o si lo va a hacer con MQB y va a ser una parte por software y otra por render. La gran mayoría, por ejemplo, de DAPs, ya sea FIO, Sony, Hy-Vee, solo decodifican MQA con archivos que estén almacenados en la memoria o desde Tidal. Y eso con la ayuda de USB Audio Player Pro. Pero si tú conectas tu DAP Sony, tu DAP iBus o tu DAP FIO a tu computadora y reproduces un archivo MQA desde Tidal configurando Tidal para que lo mande como sin procesar, no te lo va a decodificar, no te va a reconocer que es MQA, ni mucho menos. La gran mayoría de reproductores no funcionan como DACs MQA, solo funcionan como reproductores de archivos MQA con ayuda de USB Audio Player Pro o con la ayuda de su aplicación nativa de reproducción. Si tienen alguna duda, pasen al grupo, busquen el post, pueden hacer sus preguntas. Si quieren una reseña del DAC Stella MQA, con gusto la puedo hacer, nada más díganme. Aquí tengo un poco de equipo para comparar. Por aquí están los T-Audio, el Sorlo, el Project. Por aquí escondido está el DAC AIDA. No tengo mucho, pero con gusto los apoyo con las dudas que tengan. Ya saben que también en mis videos anteriores tengo algunas resoluciones de problemas para DAPs de FIO, el FIO M6, M7 y M9. Y creo que eso sería todo. Si tienen alguna duda, pues no duden en meterse al grupo de Dynamic Audio. Así tal cual está, como está aquí. Así lo pueden buscar en Facebook. Y bueno, yo ya me retiro porque ya es la 1:13 de la madrugada. Que tengan buen día, cuídense y disfruten su música.